Damos una vez más gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder reunirnos con Él en este día y poder celebrar con gozo, con alegría, esta fiesta de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Verdaderamente el Señor se sigue mostrando a cada uno de nosotros su bondad infinita y su misericordia. Y por eso no es casualidad que estemos hoy aquí reunidos, sino que somos llamados por el Señor para estar con Él. Y la mejor manera de estar con Él es celebrando la Eucaristía, donde se hace presente el sacerdocio real, pleno, de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y es aquí donde también descubrimos el llamado que el Señor nos hace a poder hacer su voluntad. Como nos dice el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Esa es la actitud que debemos de tener nosotros, una actitud disponible al proyecto salvífico del Señor, un fiat a ejemplo de María, es decir, el sí de María. Debemos de hacerlo vida también nosotros en nuestra vida, en el llamamiento que el Señor cada día nos hace. Y qué bien recordar pues que cada jueves sacerdotal, cada jueves mejor dicho es vocacional, en el cual el Señor nos sigue recordando que nos está llamando continuamente y que en ese llamamiento que nos hace nosotros debemos de responder como en el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y ese hacer la voluntad del Señor se da por medio de una vocación, la vocación matrimonial. Muchos matrimonios que sirven al Señor con entrega, con valentía, con esmero, con fidelidad, educando a sus hijos siempre para el encuentro con el Señor, formándoles en la fe. La vocación a la vida religiosa, religiosas que cada día también se esmeran por anunciar a Cristo, por dar a conocer el nombre de Cristo a muchos lugares. Hoy también la vocación a la vida sacerdotal, que ustedes saben muy bien, igual llevar al pueblo al encuentro con el Señor. Lo mismo la vocación a la vida de soltería. Todas las vocaciones giran en torno al servicio del Señor. La mejor forma de contestar a ese llamado del Señor es poniendo al servicio de los demás todo lo que el Señor nos da. Por eso, en este día damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda de poder celebrar con gozo y con alegría esta Santa Eucaristía, donde Él se nos hace presente en su palabra y en su cuerpo y en su sangre. El calendario litúrgico general del rito romano nos presenta en estos días una serie de fiestas del Señor Jesús con grados de solemnidad. Vamos a celebrar dentro de algunos días el Santísimo Cuerpo y la Sangre de Cristo, el Sagrado Corazón de Jesús, Jesucristo Rey del Universo, y también vamos a celebrar la Santísima Trinidad. Pero hoy se nos muestra una fiesta grandiosa, una fiesta central para cada uno de nosotros como cristianos. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Aquí debemos de tener algo muy en cuenta, muy grande, muy especial. Primero que todos poseemos el sacerdocio real. Todos poseemos el sacerdocio. Por eso en el bautismo nosotros nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Y qué es un sacerdote? ¿Qué es un sacerdote? El sacerdote es aquel que se presenta cada día como ofrenda agradable al Padre. Y por eso nosotros desde nuestro bautismo nos presentamos en el sacerdocio común, que es el sacerdocio que tienen los laicos. En el sacerdocio común se presentan también al Señor y presentan con ello todas sus acciones o todas sus actividades de cada día. Luego pues tenemos ya el sacerdocio ministerial, que es hombres elegidos dentro del sacerdocio común para que se conviertan en ministros ordenados para que consagren como tal el cuerpo y la sangre de Jesucristo y al mismo tiempo puedan impartir los sacramentos que la Iglesia nos da. Por lo tanto tenemos los dos sacerdocios y en este día en el sacerdocio de Cristo pues estamos celebrando estos dos sacerdocios. El sacerdocio común que recibimos todos en el bautismo y el sacerdocio también ministerial que es el que reciben los consagrados. El Nuevo Testamento, específicamente la carta a los Hebreos, afirma que solo Jesucristo es el sumo sacerdote, en un sentido diverso al sacerdocio del Antiguo Testamento.
pues verdaderamente Jesucristo ha cumplido plenamente la antigua alianza, pues su culto es auténtico al consistir en la oblación de su propia persona. El libro de los Hebreos nos deja claro, por lo tanto, cómo era el sacerdocio antiguamente y cómo en Cristo toma un nuevo sentido existencial el sacerdocio. ¿Por qué? Porque antiguamente el sacerdote era aquel que ofrecía corderos, que ofrecía palomas, cosas externas. Este era el sacerdocio antiguamente. Todo eso servía como para expiación de los pecados del pueblo, etcétera, etcétera. Pero en el nuevo sacerdocio, en la nueva alianza pactada y realizada por Cristo, el sacerdocio, como lo dije anterior, toma toma un significado existencial, porque ya no se ofrecen cosas externas, sino que el mismo Cristo se ofrece. Él mismo se ofrece, Él mismo se entrega, se expía para lavar nuestros pecados. Y por eso el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio más vivo, más existencial. Esa entrega oblativa de Cristo, por lo tanto, ha santificado y sigue santificando a la Iglesia, que por esa consagración ofrece al Padre en el Espíritu el sacrificio espiritual. Recuerdo lo que mencioné, el sacerdocio antiguamente se ofrecían para expiación de los pecados del pueblo cosas externas, corderos, palomitas, etcétera, etcétera. Pero en el nuevo sacerdocio de Cristo ya no es así, sino que es el mismo Cristo que se ofrece para expiación de nuestros pecados. Y ese ofrecimiento se da en el misterio pascual. Cristo que padece, Cristo que muere, Cristo que resucita. Y por eso ese sacerdocio de Cristo lo vivimos cada día en la Eucaristía. Por eso cada vez que celebramos la Eucaristía, nosotros nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo para ganar vida en abundancia, para ganar vida en abundancia. Cristo Jesús, entonces, queridos hermanos y hermanas, siervo obediente, que por su misterio pascual ha entrado en el cielo, lo ha hecho como sumo sacerdote para siempre, no a la manera del sacerdocio levítico de Aarón, sino de Melquisedec. A partir, por lo tanto, de la encarnación en María, el sacerdocio antiguo, con su complejo sistema de sacrificios y holocaustos, han pasado, quedan atrás. Al asumir Jesús, el Verbo en cuerpo, se ha convertido en sacerdote y víctima perfecta, lo que le constituye el mediador de la nueva alianza. Y eso lo tenemos muy claro. El único mediador que tenemos es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, porque es en Él que nosotros alcanzamos la vida eterna. Por lo tanto, se constituye en mediador de la nueva alianza. ¿De qué manera? Realizando la comunión entre Dios y los hombres. Cristo, muriendo en la cruz, Cristo nos salvó para que restauráramos la alianza con Dios. Y restaurar la alianza significa estar en comunión con Dios. Por lo tanto, repito lo que a veces he mencionado en otras homilías. Dios ya puso su parte. Ahora solamente falta nuestra parte. Cada vez que nosotros fallamos, el Señor ya puso su parte. Ahora nosotros lo que debemos de hacer es acercarnos al sacramento de la reconciliación para volver a estar en comunión con el Señor, para volver a unirnos en alianza con el Señor. Recuerden que aquel que participa del sacramento de la reconciliación automáticamente participa del misterio pascual, del misterio más grande de amor, es decir, de la Eucaristía. Y el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, dice el Señor, tiene vida eterna. Y esa vida eterna ha cobrado sentido en esta fiesta que celebramos, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Recordemos que el Jueves Santo celebramos el día de la institución de la Eucaristía. Y sabemos muy bien que la Eucaristía está muy unida al sacerdocio, está muy unida al sacerdocio.
Hoy es importante recordar esto también, que el sacerdocio está muy unido a la Eucaristía en este día que celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Bien, el sacerdocio de Cristo se instaura, comienza con la encarnación, pero propiamente se planifica en el momento en que Cristo se entrega por nosotros, por lo tanto, en la institución de la Eucaristía. En los evangelios tienen una forma, cada evangelista, o digamos, mejor dicho, los sinópticos tienen una forma de institución de la Eucaristía, a diferencia del evangelio de San Juan. Pues para el evangelio de San Juan, la Eucaristía se instituye en el momento que Cristo se entrega por nosotros, se expía por nosotros. Por lo tanto, para el evangelio de San Juan, ahí cobra sentido Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Mientras que para los evangelios sinópticos, la institución de la Eucaristía se da en la última cena. Hoy hemos escuchado una experiencia de lo que se ha vivido en la última cena. Por lo tanto, la institución de la Eucaristía es el sacerdocio de la nueva alianza. En la Eucaristía nosotros renovamos cada día la alianza con Dios, la comunión con Dios. Renovamos que queremos la vida que Dios nos ha ofrecido por medio de su Hijo Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por lo tanto, en este contexto de la misma cena pascual, hay que centrarnos en el momento solemne en que Jesús realiza el gesto eucarístico. Jesús les revela a sus discípulos el significado interior de su muerte. La primera acción se realiza sobre el pan. Vemos que son gestos totalmente rituales. Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y se lo da a sus discípulos, a lo cual le agrega una palabra explicativa del gesto. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Ahí entonces comienza a tomar sentido aún más el sacerdocio de Cristo. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Ya no son cosas externas, sino que es el mismo que se está entregando. El mismo Jesús que con sus numerosos actos de misericordia había nutrido a la gente a lo largo de todo el Evangelio y había distribuido pan y pescado a la multitud hambrienta. Ahora Él vuelve a dar alimento. Pero aquí cabe destacar ¿qué alimento? Pues el alimento es el mismo Jesús. No un Jesús abstracto, sino un Jesús que se da a sí mismo para sus discípulos. Un Jesús que se sigue dando a sí mismo por cada uno de nosotros. La frase por ustedes, que no está ni en Mateo ni en Marcos, hacen explícito el significado de la fracción y la distribución del pan. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, la muerte de Jesús no es únicamente el resultado de una violencia absurda, sino una muerte padecida por el bien de otros, por ustedes. Jesús muere por nosotros, porque nos ama. Jesús muere por sus discípulos y así se intensifica el vínculo personal del discipulado. Vean, es ahí donde entonces se intensifica el vínculo personal de Jesús hacia con cada uno de nosotros. La segunda acción que se realiza dentro del texto se realiza sobre el cáliz del vino, que también es distribuido a los apóstoles. Este es presentado ¿de qué manera? Esta es la copa de la alianza nueva en mi sangre, que es derramada por ustedes. Es derramada por ustedes. Se subraya por segunda vez que la muerte de Jesús es para el bien de aquellos que Él ama. De aquellos que Él ama. Y si le preguntamos al Señor Jesús, ¿a quiénes ama? ¿Será que solo nos ama a nosotros los cristianos católicos? Sabemos muy bien la respuesta. El Señor nos ama a todos. El Señor ama a todo el mundo. Y por lo tanto, por eso el Señor se ofreció como víctima para la salvación de toda la humanidad, de todos nosotros.
Es importante entonces, queridos hermanos y hermanas, que el derramar la sangre de Cristo no solamente es una imagen del hecho de la muerte de Jesús, sino también lo que éste realiza una nueva alianza, una nueva alianza. Y esta es una imagen bíblica del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 24, la alianza entre Yahvé y el pueblo se realiza mediante un ritual de sangre, donde Moisés coloca primero la sangre sobre el altar, simbolizando la vida de Dios. Recordemos que la sangre para nosotros es signo de vida. Si nosotros nos quedamos sin sangre, nos morimos, no duraríamos mucho. Por lo tanto, la sangre es un símbolo de vida de Dios, y por eso Jesús se entregó en su cuerpo y en su sangre para darnos vida eterna. Y por eso en este día celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El sacerdote es el que ofrece al Señor ofrenda. Pero vemos entonces que antiguamente el sacerdocio en el que se ofrecían eran cosas externas, y en este momento es el mismo Cristo. En el Nuevo Testamento es el mismo Cristo que se ofrece como ofrenda agradable al Padre. ¿Para qué? Para la salvación de cada uno de nosotros. Pidamos, queridos hermanos y hermanas, al Señor en este día, que su reino llegue a nosotros, pero que llegue a nosotros con nuestro esfuerzo, no dejándole todo a Dios. ¿Y de qué manera? Viviendo cada día los sacramentos, y sobre todo este sacramento pleno, este sacramento existencial que es la Eucaristía. Porque recordemos, el que come y bebe la sangre de Cristo tiene vida eterna, tiene vida eterna. Por eso preocupémonos cada día por alimentarnos de este manjar de salvación, de este manjar existencial, es decir, de Cristo que se sigue entregando por cada uno de nosotros, porque nos ama a todos. Nos ama a todos, y como Él nos ama, quiere el bienestar de todos, quiere que todos seamos felices. Por lo tanto, por eso la Eucaristía es la fiesta de nosotros los cristianos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.